Hola, soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo, quien recibe este nombre por la importancia que tiene y la relación que hace en las dos áreas grandes del cálculo, conocidas como el cálculo diferencial y el cálculo integral. Por medio de este problema se pueden desarrollar integrales definidas por medio de antiderivadas. Vamos a revisar entonces estos temas. Bienvenidos. En pantalla estamos viendo las dos partes del teorema fundamental del cálculo. La primera parte nos muestra o nos dice que si tenemos una función, entonces la integral de a x de la derivada de esa función es igual a la función g de x. O sea, básicamente, si ustedes se dan cuenta, la segunda parte del teorema nos dice que f de t es g' de t, por lo tanto g de x es igual a la integral de ax de g' de t. La derivada es, o la integral de la derivada se cancela y nos da la función original. La primera parte está relacionando las derivadas con las integrales. Y la segunda parte del teorema fundamental del cálculo está relacionando las integrales definidas, que es la parte izquierda de la igualdad que estoy subrayando, con las antiderivadas, que es la parte derecha. Nos está diciendo la segunda parte que para encontrar una integral definida, por ejemplo en un problema de área o en un problema de área neta, para encontrar la integral definida podemos hacerlo por medio de las antiderivadas, encontrando una antiderivada y hacer la diferencia de la antiderivada evaluada en el extremo superior y la antiderivada evaluada en el extremo inferior. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar la primera parte del teorema fundamental del cálculo que relaciona las integrales con las derivadas. El ejemplo es hallar la derivada de la función g de x, la integral de 0 a x de la raíz de t al cuadrado más 4 de t. Por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de g es lo que está dentro de la integral. Eso es lo que nos está diciendo la segunda parte que está escrita acá en el teorema fundamental. La derivada de g es f de x. Acá dice f de x, entonces pues en vez de t vamos a poner x. Por lo tanto, g' es x al cuadrado más 4. Es una implicación directa de la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Otro ejemplo, un poco diferente, utilizando las derivadas y la regla de la cadena, es hallar la derivada de la función h de x, la integral de 0 a x al cuadrado seno de t de t. Acá cambia que el límite superior es diferente, es x al cuadrado. Para trabajar este tipo de derivadas, porque nos están pidiendo hallar la derivada de h, o sea, h', voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces vamos a decir, la derivada con respecto a x de la integral de 0 a x al cuadrado seno de t de t es igual a, vamos a correr esto un poco a la derecha, y utilizando la regla de la cadena, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esto es, vamos a expresar esto como una función de u. O sea, puedo decir que esto es la derivada con respecto a x de la integral de 0 a u seno de t, y cuando hacemos este paso, entonces pues la regla de la cadena dice que derive esto y multiplique por la derivada interna, donde u es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, acá quedaría la derivada con respecto a u de la integral de 0 a u seno de t multiplicando la derivada de u con respecto a x.
para este tipo de ejercicios que son muy comunes, que se pongan cuando se está trabajando la primera parte del teorema fundamental del cálculo, donde x al cuadrado o donde aparece x al cuadrado o x a la 4, 2x, valores diferentes acá en el límite superior, uno aplica la regla de la cadena, hace una sustitución y aplica la regla de la cadena. Entonces, esta primera parte, por el teorema fundamental del cálculo, eso es seno de u. Y la derivada de u con respecto a x, en este caso es 2x. Si nos devolvemos, esto quedaría seno de x al cuadrado por 2x. Entonces escribámoslo al revés. 2x seno de x al cuadrado. Esa sería la derivada de la función h que nos están pidiendo. Vamos acá. H' de x. Ahora veamos un ejemplo de cómo utilizar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. El ejemplo es hallar la integral de 0 a 2 de 2e a la x de x. Aquí arriba está la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Nos relaciona las integrales definidas con las antiderivadas. Por tanto, para encontrar una integral definida, lo primero que debemos hacer es pensar en la antiderivada. ¿Cuál sería una antiderivada de la función 2e a la x? Y en este caso es hacer la integral indefinida y acá la respuesta da 2e a la x más c. La antiderivada más general es 2e a la x más c y yo pues voy a trabajar sin la constante, voy a trabajar con una antiderivada. Entonces, por tanto, la integral de 0 a 2 de 2e a la x de x se puede expresar como la antiderivada 2e a la x la vamos a evaluar en el límite superior, en el límite inferior y vamos a restar. Esto es una nomenclatura para escribir lo que acabo de decir. Esto quiere decir que la vamos a evaluar en el límite superior y vamos a restar lo mismo evaluado en el límite inferior. Evaluarla en 2, evaluarla en 0 y restar. Recuerden, esto es la antiderivada, evaluarla en el mayor y restar la antiderivada evaluada en el límite inferior. Eso es lo que está en el teorema fundamental del cálculo en la parte 2. Para nuestro caso, entonces esto daría 2e a la 2 menos 2, porque e a la 0 es 1. Si queremos ver este problema como el área bajo la curva, podríamos hacerlo, porque justamente e a la 2x es positivo y acá nos está diciendo que va de 0 a 2. Es decir, que este número es el área bajo la curva 2e a la x y el eje x es esta parte que estoy sombreando acá. Si quisiéramos saber aproximadamente cuánto es, le podemos decir a una calculadora y da aproximadamente 12.77 unidades cuadradas. Esa área que sombrea ahí en la derecha de rojo es aproximadamente 12.77 unidades cuadradas. Veamos otro ejemplo con otro tipo de función. En este caso vamos a hallar la integral de 0 a 3 de la función raíz de x por 2x menos x al cuadrado de x. Lo que tenemos que hacer primero es hallar la antiderivada. Entonces, la integral de raíz de x, 2x menos x al cuadrado de x es igual a. Para hallar la antiderivada voy a multiplicar, porque ahí hay una multiplicación que haría 2 raíz de x por x menos raíz de x por x al cuadrado de x. Simplificando esta parte quedaría la integral de 2x a la 3 medios menos x, 1 medio más 2 daría 5 medios de x. La primera quedaría 2 quintos por x a la 5 medios menos 2 séptimos
por x a la 7 medios más c. Esta es la antiderivada, la integral indefinida. ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque necesito una de las antiderivadas. Voy a coger esta parte. Y entonces la integral de 0 a 3 de raíz de x, 2x menos x al cuadrado de x, es igual a lo que nos dio una antiderivada, 4 quintos x a la 5 medios menos 2 séptimos x a la 7 medios, evaluado entre 0 y 3. Es decir, reemplazamos en el mayor 4 quintos por 3 a la 5 medios menos 2 séptimos por 3 a la 7 medios y restamos reemplazado en el menor 4 quintos por 0 a la 5 medios, esto va a dar 0, menos 2 séptimos por 0 a la 7 medios, eso también va a dar 0. Y entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, este da 0 y este da 0, entonces toda la parte izquierda, el segundo término da 0, y aquí podemos hallarlo con calculadora y la respuesta da aproximadamente menos 0.89. Poner acá aproximadamente cuando se hace esta operación. Entonces, resumiendo, el teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. La primera parte relaciona las derivadas con las integrales y permite encontrar las derivadas de funciones que tengan la integral, como en los dos ejemplos que están en este lugar a la derecha. La segunda parte relaciona las integrales definidas con las antiderivadas o con las integrales indefinidas. Y entonces la segunda parte nos dice que la integral indefinida es la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Y acá hay dos ejemplos de cómo se hace eso. En el siguiente video vamos a mostrar varios ejercicios de cómo hallar integrales indefinidas y en algunos casos, como en el primero, qué representación tiene. Algunas veces se puede hablar del área bajo la curva y otras no. Recordemos que se habla del área bajo la curva cuando la función es positiva en el intervalo que nos están pidiendo. Entonces, pues espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario lo pueden dejar en la parte de abajo y si les gustó darle like y suscribirse. Muchas gracias y nos vemos pronto.